El zoológico mediático de los Therians invade todos los espacios. Comunidades de personas que se identifican como animales son el centro de crítica de la opinión pública que desvía su mirada de las problemáticas globales que atentan contra millones de vidas. El enfoque en un fenómeno social como los Therians toma relevancia cuando la gente explora nuevos espacios de pertenencia y expresión en una sobresaturada era digital. Por primera vez en la historia moderna, un miembro de la familia real británica fue arrestado, aunque después fue puesto en libertad. Está sujeto a investigación el expríncipe Andrew de Reino Unido, acusado de haber dado información sensible del gobierno al traficante sexual infantil Jeffrey Epstein. Sobrevivientes y activistas celebraron el quiebre de la inmunidad para las altas cúpulas del poder, aunque se preguntan, ¿por qué en Estados Unidos no hay arrestos? ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Es viernes 20 de febrero. Te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Gracias por tus comentarios. Juntos creamos una comunidad más informada y crítica. Recuerda activar las notificaciones para que te enteres cuando subimos un nuevo episodio. Comenzamos. Historias que se escuchan. El día de su cumpleaños número 66, Andrew Mountbatten Windsor, el expríncipe de Reino Unido, fue arrestado por la policía británica bajo sospecha de mala conducta en cargo público. La reciente liberación masiva de archivos del caso del traficante de menores Jeffrey Epstein revelaron que durante su rol como representante comercial del Reino Unido entre los años 2001 y 2011, Andrew habría compartido información confidencial del gobierno con Epstein. Andrew fue detenido, interrogado y más tarde liberado bajo investigación. Desde el año 2019, la monarquía lo apartó de funciones públicas y hace algunos meses le retiraron el título de príncipe. Ahora su hermano, el rey Carlos, ha declarado que la familia cooperará plenamente con las autoridades para que la justicia siga su curso. El expríncipe fue acusado hace años de haber cometido abuso sexual contra la ahora fallecida Virginia Giuffre, quien a sus 17 años fue traficada por Jeffrey Epstein entre las más altas cúpulas del poder y cuyo suicidio en abril de 2025 levantó las sospechas entre la opinión pública, pues con sus denuncias, Virginia destapó la trama de explotación sexual y de abuso de menores más grande jamás antes conocida. Andrew no cuenta con cargos formales aún y niega cualquier delito, pero este arresto histórico, aunque no está directamente ligado a las acusaciones de abuso sexual, marca un quiebre. El poder, por más alto que sea, no es intocable. Y las personas de poder vinculadas a Epstein están siendo señaladas por la ley. La familia Giuffre celebró este hecho como una victoria y recordaron a Virginia por darle valor y fortaleza a miles de sobrevivientes para denunciar actos atroces, incluso contra figuras altamente influyentes. Sin embargo, en Estados Unidos no hay arrestos ni personas bajo investigación por sus vínculos con Epstein. El propio nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece más de 1 millón de veces en los archivos liberados por el Departamento de Justicia hasta ahora, que por cierto, representan solo el 2% del total de datos que los investigadores discutieron el año pasado. La Organización de Naciones Unidas advirtió que los documentos socavan la rendición de cuentas por posibles crímenes de lesa humanidad como esclavitud sexual, violencia reproductiva, tortura y feminicidio contra mujeres y niñas. ¿Qué opinó Trump del arresto del expríncipe Andrew? Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy interesante porque nadie hablaba de Epstein cuando estaba vivo, pero ahora hablan. Pero yo puedo hablar de eso porque he sido completamente exonerado. No hice nada. Al contrario, él estaba en mi contra. Él luchaba en mi contra en las elecciones. De eso me enteré en las últimas 3 millones de páginas de documentos. De nuevo están en tendencia, pero ahora los Therian encontraron en TikTok su principal escaparate. Personas imitando comportamientos naturales de animales, aullando, saltando, corriendo en 4 extremidades. Comparten videos de sus habilidades físicas y el uso de accesorios como máscaras y colas de peluche. En entrevista para Milenio Televisión, el psicólogo Juan Martín Pérez planteó que algunas neurodivergencias podrían estar relacionadas al sentirse influenciados por algún tipo de tendencia animal. Indicó que el movimiento Therian está conformado en su mayoría por adolescentes y jóvenes que se identifican de manera espiritual o psicológica con un animal. Sin embargo,
hizo hincapié en que no se debe crear alarma, sino un entorno seguro para quienes exploran su identidad en un mundo primordialmente digital. Para el mundo adulto está siendo difícil comprender cómo las redes sociales ahora, para las generaciones más adolescentes y jóvenes, está tan atravesado en su vida. Literalmente, los que nacimos el siglo pasado tuvimos otras formas de socialización. Todo esto forma parte de dinámicas que ellos tienen y ellas tienen muy claros. Ellos saben que son personas, pero se encuentran en comunidades donde pueden conversar sobre estas influencias no humanas que sienten como tal. Lo que tenemos que cuidar es que en la etapa adolescente, cualquier sistema identitario, el que sea, no les aísle, no les afecte su salud en términos de formas de alimentación, dormir o relacionarse, y muy importante que no sean objeto de acoso o de humillaciones. En México, el fenómeno ha cobrado tal relevancia que ha escalado a la esfera política y legal. En el estado de Nuevo León, Luis ha planteado la necesidad de una ley Therian, orientada a protegerlos del acoso escolar o bullying en el trabajo. Luis se identifica como un Therian caballo. En mi caso, yo tengo un caballo. Es el animal con el cual me siento identificado. Y ya que, sinceramente, ante la sociedad, pues me siento un poco excluido. Luis acudió con una máscara de caballo al Congreso de Nuevo León y con su abogado Mauricio Castillo para presentar la iniciativa que representa aproximadamente 100 casos en el estado. Esta ley está analizada desde una perspectiva psicosocial y desde una perspectiva psicológica, con énfasis en la protección de derechos y prevención del bullying y de prevención de delitos para proteger la integridad de los jóvenes y de los niños en los planteles educativos. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los jóvenes que se identifican como Therians puedan expresar su personalidad sin ser víctimas de violencia. Figuras públicas y religiosas han expresado su escepticismo. Por ejemplo, el obispo de Aguascalientes ha cuestionado los ideales del movimiento, sugiriendo que estas identidades pueden entrar en conflicto con los valores tradicionales y la formación integral de la persona. Por su parte, políticos como Javier May han calificado la personalidad Therian como una moda pasajera impulsada por las redes sociales. Desde una perspectiva económica, el fenómeno ha detonado un nuevo nicho de mercado en las ventas en línea, pues ha aumentado la demanda de artículos específicos como máscaras artesanales, garras, orejas y colas, lo que demuestra que la tendencia tiene un impacto real en el consumo. Paralelamente, la comunidad ha comenzado a organizarse de forma física. Se han reportado reuniones masivas en espacios públicos como el Bosque de Chapultepec y el Parque Hundido en la Ciudad de México, donde los jóvenes se reúnen para practicar sus movimientos y convivir con personas que comparten su misma visión. Expertos y miembros de la comunidad han emitido alertas sobre las lesiones derivadas de los quadróbics: caminar, correr o saltar sobre las 4 extremidades en superficies duras como el asfalto puede provocar daños graves en las articulaciones de las muñecas, rodillas y espalda, ya que el cuerpo humano no está anatómicamente diseñado para ese tipo de locomoción de forma prolongada. Testimonios directos de jóvenes Therians, como el caso de Gray, destacan que para ellos esta identidad no es un juego, sino una forma de entender su lugar en el mundo y conectar con la naturaleza. Puedes encontrar su historia en un reportaje de Baruch Mayen y Rubí Martínez para Milenio.com. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México solicitó a Estados Unidos la extradición de empresarios vinculados al llamado huachicol fiscal, entre ellos integrantes de la familia Jensen, señalados por introducir combustible al país sin pagar impuestos. La mandataria explicó que aún hay detenciones pendientes. Por otro lado, aseguró que no hay líneas de investigación contra el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, por una supuesta reunión que habría tenido su antecesor, Rafael Ojeda Durán, con el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar, quien denunció la existencia de una presunta red de huachicol fiscal en aduanas marítimas meses antes de ser asesinado. No hay líneas de investigación contra el secretario. Está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento.
Periodismo con carácter. Limpiar los residuos químicos que quedan tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en México cuesta al Estado entre 345,000 y 1.4 millones de pesos por sitio, con un promedio cercano a 800,000 pesos, según contratos de la Fiscalía General de la República. El costo depende del volumen y la peligrosidad de los precursores asegurados, así como de las medidas de seguridad para su traslado y destrucción. Un reportaje de Amílcar Salazar Méndez para M+, que puedes leer a detalle en milenio.com. Goles y hazañas en medio tiempo. La selección mexicana dio a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para el partido amistoso ante Islandia, que se disputará el 25 de febrero en Querétaro como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. La lista está integrada únicamente por jugadores de la Liga MX, debido a que el encuentro se jugará fuera de fecha FIFA. Entre las principales novedades destacan el regreso del delantero Guillermo Memote Martínez y los llamados de jóvenes como Diego Campillo, Denzel García y Everardo López. Detrás de los famosos. Pixar lanzó el primer tráiler oficial completo de Toy Story 5. Las nuevas aventuras de Woody, Buzz, Jessie y el equipo avanzan ahora sobre la amenaza tecnológica, la gran villana. Una tablet inteligente llamada Lilipad que roba la atención de los niños. La historia mezcla acción, comedia, nostalgia y crítica sobre el cambio en el juego infantil. Se estrenará en cines el próximo 19 de junio. El actor estadounidense Eric Dane, conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy, falleció a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica. Su familia confirmó que murió rodeado de sus seres queridos, a menos de un año de hacer público su diagnóstico. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.